Respiración celular. ¿Qué pasa con la energía almacenada en la glucosa durante la fotosíntesis? ¿Cómo los seres vivos usan esta energía almacenada? La respuesta es la respiración celular. Este proceso libera la energía de la glucosa para producir ATP, adenosintrifosfato, la molécula que alimenta todo el trabajo de las células. La respiración celular es un proceso exergónico donde se aprovecha parte de la energía contenida en las moléculas de alimento. Decimos parte de la energía porque no toda es utilizada, sino una parte se pierde en forma de calor. Aproximadamente el 40% de la energía producida por la oxidación de la glucosa se conserva en forma de ATP. Cerca del 75% de la energía de la nafta se pierde como calor de un auto. Solo el 25% se convierte en formas útiles de energía. La célula es mucho más eficiente. La respiración celular puede ser considerada como una serie de reacciones de oxidorreducción, en las cuales las moléculas combustibles son paulatinamente oxidadas, liberando energía. Los protones perdidos por el alimento son captados por coenzimas. La respiración ocurre en distintos compartimentos celulares. La primera de ellas es la glucólisis que ocurre en el citoplasma. La segunda etapa dependerá de la presencia o ausencia de O2 en el medio, determinando en el primer caso la respiración aeróbica o que ocurre en las mitocondrias y en el segundo caso la respiración anaeróbica o fermentación que ocurre en el citoplasma. Metabolismo de la glucosa. El metabolismo de la glucosa es menos complejo que el de otras moléculas orgánicas, pero si bien las células utilizan otras moléculas orgánicas como fuentes de energía, en general las convierten a glucosa u otros compuestos que entran en la vía del metabolismo de la glucosa. La ecuación química se describe de forma general y simplificada. La vía de degradación de glucosa es la siguiente. Glucosa más oxígeno es igual a dióxido de carbono más agua más energía. A continuación se mostrará el esquema general del metabolismo de la glucosa. La glucólisis. La glucólisis o ruptura de la glucosa es un proceso universal, es decir, ocurre en todos los tipos celulares. Esto supone que es un proceso muy antiguo de la evolución, ya que se lleva a cabo en el citoplasma de todas las células. Tiene lugar en una serie de 9 reacciones, cada una catalizada por una enzima específica, hasta formar las moléculas de ácido pirúvico con la producción de ATP. La ganancia neta es de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH por cada molécula de glucosa. Respiración aerobia. La respiración aerobia se desarrolla a través de 3 procesos íntimamente ligados: ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Se realiza en el interior de las mitocondrias y solo en las células eucariotas por obvias razones. El ácido pirúvico proveniente de la glucólisis es transformado en grupos acetilo, los cuales se unen a la molécula de la coenzima A, entrando al ciclo de Krebs, en el que se degradan a dióxido de carbono y agua utilizando la energía liberada para la síntesis de ATP, y los electrones y protones producidos se transfieren por medio de coenzimas a la cadena transportadora de electrones, a lo largo de la cual estos caen a niveles inferiores de energía. Imagina los electrones como si fueran canicas descendiendo por una escalera y cuya energía potencial fuera disminuyendo. A medida que esto ocurre, se fabrica mucho más ATP. Al final de la cadena transportadora, los electrones se reúnen con los protones y se combinan con el oxígeno, formándose agua. Ciclo de Krebs. Las moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico son degradadas a grupos acetilo de 2 carbonos, que se unen a la molécula de la coenzima A, formando acetilcoenzima A, y que luego entra al ciclo de Krebs. Este compuesto se une al oxaloacetato de 4C para formar el ácido cítrico de 6C. Luego sigue una serie de transformaciones a otros ácidos tricarboxílicos, efectuándose 2
descarboxilaciones y 4 deshidrogenaciones durante todo el ciclo. Este proceso ocurre en la matriz mitocondrial. La glucólisis ocurre en el citosol y se producen 2 ATP y 2 dinucleótidos de nicotinamida adenina. Como cada dinucleótido de nicotinamida adenina energéticamente equivale a 3 ATP, en el conteo final de la glucólisis se reportan como ganancia energética 8 ATP, 2 directamente obtenidos en la glucólisis y 6 en la cadena transportadora de electrones. En la conversión del ácido pirúvico a la acetil-CoA se produce un dinucleótido de nicotinamida adenina, multiplicando por 2 vueltas, una por cada acetilo, es decir, 2 por 3 igual a 6 ATP. En el ciclo de Krebs se producen una molécula de ATP, 3 de dinucleótido de nicotinamida adenina y una de dinucleótido flavin-adenina. Se necesitan 2 vueltas del ciclo para completar la oxidación de una molécula de glucosa hasta dióxido de carbono y agua. Así, el rendimiento energético total del ciclo de Krebs para una molécula de glucosa es 2 moléculas de ATP, 6 de dinucleótido de nicotinamida adenina y 2 de dinucleótido flavin-adenina. Cada molécula de dinucleótido de nicotinamida adenina equivale a 3 ATP. Características de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria mitocondrial o cadena de transporte de electrones está embebida en la membrana interna mitocondrial y la constituyen 5 complejos multienzimáticos 1, 2, 3, 4 y 5 o ATP sintatasa y 2 transportadores de electrones móviles con coenzima Q o ubicona y citocromo C. Su principal función es el transporte coordinado de protones y electrones para producir energía en forma de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. El transporte de electrones genera energía que es utilizada para transportar protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana situado entre las membranas mitocondriales externa e interna. Este proceso genera un gradiente electroquímico de protones que es utilizado por el complejo B, ATP sintasa, para generar ATP a medida que los protones fluyen de nuevo desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. Cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores de electrones que se encuentra en la membrana interna de bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en las membranas tilacoidales, que mediante reacciones bioquímicas producen trifosfato de adenosina, ATP, que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos. Solo 2 fuentes de energía son utilizadas por los organismos vivos: reacciones de reducción, oxidación y la luz solar, fotosíntesis. Los organismos que utilizan las reacciones redox para producir ATP se les conoce con el nombre de quimioautótrofos, mientras que los que utilizan la luz solar para tal evento se les conoce por el nombre de fotoautótrofos. Ambos tipos de organismos utilizan sus cadenas de transporte de electrones para convertir la energía en ATP.